Hola, bienvenidos a una nueva edición de Hola Salud Tucumán. Como siempre, media hora junto a ustedes para tratar de contarles cosas que tienen que ver con la medicina, artículos nuevos, patologías frecuentes con las que nos podemos encontrar y de qué forma las podemos reconocer fácilmente, nuevas tecnologías, en fin, un mundo de noticias que seguramente a ustedes les va a interesar. Hola Salud Tucumán, la forma fácil de entender la medicina. Comenzamos. En este bloque vamos a hablar sobre oftalmología y como siempre lo hacemos bajo el asesoramiento del doctor Ignacio Linczynski, oftalmólogo de la ciudad de Tucumán. En el día de hoy vamos a hablar de lo que es microscopía especular. Es otra de las tecnologías que hoy existen en oftalmología y que ayudan a los médicos oftalmólogos a diagnosticar enfermedades, a tener datos previos a realizar una cirugía. En este caso, este equipo sirve para lo que son cirugías de cataratas. El doctor Ignacio Linczynski hoy se refiere a este tema. Cuando estamos estudiando un paciente con cataratas, es muy importante saber, cuando uno va a llevar a ese paciente al quirófano, si los tejidos del ojo están sanos o tienen, aparte de la catarata, alguna otra debilidad. Para eso, generalmente lo que vamos a hacer es solicitar un estudio como el de microscopía especular. Es un estudio que va a medir la cantidad de células que tiene la córnea. La córnea es la tapita transparente que tenemos en la parte anterior del globo ocular, en donde tiene diferentes capas. La capa más interna de la córnea es una capa que tiene unas células llamadas células endoteliales. Estas células son las células que son las encargadas de mantener la transparencia de la córnea. Esas células no se reproducen en el tiempo, no van a aumentar en la cantidad de células, sino que uno nace con un número de células que va a ir deteriorándose en el tiempo. Hay algunas patologías que son a veces difíciles de detectar, por lo que el paciente puede tener un menor número de células de la que debería tener. Eso puede complicar que luego de la cirugía de catarata, la tapita transparente, que es justamente la córnea, el primer lente que tiene el ojo en la parte anterior, pierda transparencia y eso limite el éxito de la cirugía. Hoy por hoy hay equipos que podemos medir esta cantidad de células que tiene el paciente antes de la cirugía, por lo tanto con eso le podemos dar un pronóstico de cómo va a ser un postoperatorio de ese ojo, si vamos a tener algún problema con la córnea, con la transparencia o si tenemos que ir programando algunas otras cirugías más con ese paciente. La tecnología que hoy cuenta la medicina es una tecnología que ha llevado cada vez a intentar tener una exactitud cada vez mayor en el resultado visual de nuestros pacientes cuando operamos de cataratas. Eso nos ha llevado a que cada vez tengamos que invertir más en tecnología, pero esa tecnología la verdad que ha hecho muchos cambios para que los resultados postoperatorios cada vez sean un poco más cercanos a lo que uno desea para ese paciente. Cuando uno va a colocar una lente intraocular dentro del ojo en una cirugía de cataratas, esa lente intraocular que uno va a colocar tiene que tener una cierta medida para que el ojo quede enfocado en la distancia que uno previamente ya habló con el paciente. Si uno va a colocar una lente intraocular dentro del ojo, esa lente tiene que tener un cierto valor. Ese valor lo vamos a sacar a través de diferentes equipos. El equipo más convencional que tenemos todos para operar a un paciente y medirlo previamente se llama un ecómetro. Es un equipo con el que vamos a ponerle una gotita al paciente de anestesia y se le va a hacer unas medidas del ojo. Hoy por hoy ya contamos con otro tipo de tecnología en donde se puede tener la misma medición sin necesidad de producir ningún tipo de toque o de contacto con el ojo. Eso se llaman biómetros de no contacto. Es una luz láser muy puntual, en donde el paciente va a mirar un objetivo
en un aparato, por lo tanto va a estar perfectamente alineado el ojo, la fóvea, que es el lugar donde la visión va a ser más discriminativa, con el objetivo que uno necesita que el paciente vea. De esa forma el equipo va a sacar una medición muy segura y bastante certera de la lente a colocar dentro del ojo. Luego de obtener la medición exacta con estos equipos de no contacto de la lente a colocar dentro del ojo, ya después lo otro será el momento de la realización de la cirugía. Por supuesto que cada cirugía y cada ojo tiene otros desafíos, ¿sí? Hay ojos que van a ser de por sí más difíciles de operar. Los resultados pueden estar también, pueden diferir según la patología previa que tenga ese ojo. Si ese ojo tiene alguna patología de glaucoma, alguna patología en la retina, alguna patología en la mácula, alguna patología de diabetes, de una trombosis previa, puede hacer que el resultado final de la cirugía visual no sea todo lo que, no alcance todo lo que el paciente pueda desear, pero porque tiene una patología previa. Pero el cálculo de la lente intraocular que sea correcta hace que todo paciente que tenga un ojo sano pueda llegar al máximo de visión que ese ojo pueda llegar, con un resultado refractivo muy positivo y muy bueno. En este segmento vamos a hablar sobre varices. La especialidad de la medicina que atiende los problemas de varices se llama flebología. Hoy contamos en nuestro programa con la presencia de un profesional muy destacado, muy distinguido, y que es el doctor Santiago Muñoz. Trabaja en la ciudad de Tucumán. Y hoy vamos a ver un tema verdaderamente muy interesante en el mundo de las varices, los tratamientos. De acuerdo al tipo de varices que usted tenga, los tratamientos son diversos. Puede ser con medicamentos, puede ser a través de la escleroterapia, puede ser la safenectomía, que es la operación de varices tradicionalmente conocida de hace muchos años. Hoy vamos a hablar con el doctor Santiago Muñoz justamente quiénes son las personas que pueden tratarse con medicamentos y quiénes son las personas que pueden tratarse a través de la escleroterapia. Tenemos que pensar algo. Cuando viene al flebólogo, no curamos, nosotros tratamos, mejoramos. O sea que nuestra función va a ser mejorar la calidad de vida del paciente. Un paciente que está en la casa y dice, a la noche me duelen muchísimo las piernas, no aguanto, tengo pesadez, si me hinchan. La función del flebólogo, ¿cuál es? Es mejorarla. Que ese paciente tenga una mejor calidad, que llegue la noche y no se le hinchen tanto los pies, que no le duelan, que no sientan pesadez. Y para esto nosotros vamos a utilizar diferentes tipos de tratamientos. Lo primero que tenemos que saber, que pese a que los flebólogos tienen que ser cirujanos, nuestra primera tendencia es ser lo mínimamente invasivo. ¿Qué quiere decir esto? Comenzaremos con tratamiento médico, que es lo fundamental, donde más del 50%, 70% de los dolores de pierna lo vamos a resolver. Hay medicamentos muy buenos, no necesita entrar al quirófano un paciente. Y son medicamentos naturales. Pasaremos después, en el caso de que uno no lo pueda, a aumentarle otro tipo de tratamiento que son la esclerosis. Esta esclerosis, las inyecciones esclerosantes, hay de dos tipos. Una inyección esclerosante, como la gente dice, es secarlo al vaso. Nosotros producimos una reacción, pero en definitiva lo secamos. Ese esclerosante nos sirve para todas las varices en sus diferentes tamaños. Desde la más finita, la más chiquita, como las arañitas, donde una sola inyección puede borrarme varias ramas y me va blanqueando la pierna, que uno anda espectacularmente en la parte de estética, sobre todo, a resolver enfermedades y patologías más grandes en aquellos pacientes en los cuales no lo puedo ingresar al quirófano o no lo desean. Entonces, para esto, hoy en día se utiliza la esclerosis de grandes vasos
o la ecoesclerosis, que es guiada por un ecodoppler en la cual prácticamente es imposible errarle a la vena. Y con esto producimos una oclusión de la vena para que tenga una mejor calidad de vida el paciente en el futuro, evitando la cirugía. Ahora supongamos que no hay manera de poder llegar a esto, que hay que resolverlo. Pasamos al tercer escalón, que vamos a la parte de cirugía. La mejor cirugía es la que perdura durante años. Más de 100 años tiene la cirugía de fleboextracción de la safena, que es una de las cirugías más grandes y amplias que está diseminada por todo el mundo. Dentro de esa cirugía, que es un poco traumática, pero que tiene muy buena respuesta y muy buena evolución en el paciente. ¿Y por qué nosotros vamos a hablar de este tipo? Porque el ecodoppler a nosotros en la parte quirúrgica nos va a dar un mapeo de la pierna. Nos va a decir si las varices son superficiales, donde el tratamiento es una microcirugía ambulatoria, con un puntito yo te saco la varice y te vas a las 2 o 3 horas a tu casa, procedimiento que debe ser hecho con todas las medidas asépticas de limpieza y que tiene que ser realizado en un quirófano para poder tener toda la cobertura. Inclusive el paciente no le tiene que doler, porque no es tan solo con anestesia local en el caso de que uno decida hacer una microcirugía. Para hablar de cirugía tenemos que tener en cuenta que ya tenemos un paciente diagnosticado que tiene que ir a quirófano. Todos los procedimientos quirúrgicos tienen que ser realizados en quirófano, tienen que ser monitorizados, tiene que haber un cardiólogo, tenemos que tener todas las medidas asépticas sobre este paciente que nosotros vamos a tener, minimizar al mínimo las posibles infecciones. Hay diferentes tipos de varices. Cuando la varice es superficial y en el ecodoppler a mí no me sale que está enfermo adentro, o sea que no hay varices, las famosas varices internas, insuficiencia, la safena, nosotros haremos una microcirugía con un puntito y mediante unos diversos elementos, unas pincitas, se retira la varice, se la saca y el paciente se le realiza posteriormente un vendaje compresivo, una venda elástica y se va a la casa en 2 horas. Ese es un tipo de cirugía ambulatoria excelente, anda muy bien, sin necesidad de pérdida de días de trabajo. Ese es un tipo. Ahora, si la microcirugía es más grande, ya son de las 2 piernas, las varices son mayores, tiene que entender el paciente que debe ser realizado con una anestesia un poco mayor. Hay de diferentes tipos, puede ser a nivel de la cintura o una neuroanestesia, o una anestesia que como que lo durmiera el paciente, no siente nada, le sumamos lo local y tiene una recuperación para volverse a su casa a las 4 horas de la cirugía tranquilamente. Ahora, ¿qué pasa cuando estas venas, no tan solo las de afuera, sino las de adentro, están lesionadas? Tiene una insuficiencia, tiene una alteración, es quirúrgico en forma completa. Para esto tenemos que entender en claro algo. Si yo tengo una pared con humedad porque el caño de adentro está roto, yo no puedo ir a pintarla a la pared para hacer una micro si no resuelvo el caño. Entonces, es fundamental operarla a la safena en el caso de que estuviese enferma, porque si no la cirugía me dura poco tiempo, el problema no va a estar resuelto. En menos de 6 meses el paciente me va a volver con las varices. Entonces hay que operarla. Esta es una cirugía un poco más amplia, más grande, donde nosotros haremos una fleboextracción, una cirugía que está hace 100 años. Y la cirugía que se mantiene hace 100 años significa que es excelente, ha ido variando. Podemos tener otras técnicas, pero prácticamente el concepto de hace 100 años es el mismo que se mantiene ahora. Un caño roto en la pared hay que solucionarlo para que no haya humedad.
En este bloque vamos a hablar sobre cardiología. Cardiología, como su palabra lo indica, es la especialidad de la medicina que atiende a los problemas que tienen que ver con el corazón, arterias y venas. Es el aparato encargado de llevar sangre a todo el cuerpo humano a través de la gran bomba que tenemos, que es el corazón. Obviamente que hay muchas enfermedades que están vinculadas a esta especialidad y que a usted le va a interesar sobremanera, porque aunque a usted le parezca mentira, la principal causa de muertes en el mundo entero tiene que ver con los problemas cardiovasculares, o sea, cardio con el corazón, vasculares a través, reitero, de venas y arterias. En segundo lugar, recién está el cáncer. Así que fíjese usted si debemos prestarle atención a esto o no. En la ciudad de Tucumán funciona el ITEC, es el Instituto de Tucumán de Enfermedades del Corazón. Un instituto muy importante, con muchos años de trascendencia, de trayectoria en el tema, y hoy estamos en compañía con uno de sus integrantes, que es el doctor Daniel Perillo. El doctor Daniel Perillo hoy nos va a hablar sobre la prevención cardiovascular. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta para saber que estamos cuidando nuestro corazón? El doctor Daniel Perillo desde el ITEC, en la ciudad de Tucumán. Bueno, estamos viendo, creo que, una etapa bastante compleja, digamos, en la situación del ser humano en cuanto a los estilos de vida, digamos, que corren, o sea, los días de hoy. Estrés, falta de tiempo, más que nada, digamos, para hacer cosas básicas, digamos, como preparar los alimentos, dedicarse un poco a la vida sana, por decirlo de alguna forma, hacer actividad física. Ya nadie sale a correr, todo el mundo toma taxi, colectivo. Y todo eso, por más que no parezca, influye de forma negativa sobre la salud de las personas. Y si esto va acompañado, digamos, con el correr del tiempo y los años, también profundiza, digamos, toda esta, como te diría, o sea, todos estos factores, digamos, y que se conjugan para el desarrollo de enfermedades en etapas más tempranas o tardías de la persona. Hoy se habla mucho de lo que se llama el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un conjunto de síntomas, o mejor dicho, de factores, digamos, que puede tener una persona. Por ejemplo, una enfermedad como la hipertensión arterial, elevados niveles de glucosa, niveles altos también de triglicéridos, bajos niveles de colesterol, pero de la fracción HDL, que es el colesterol bueno, que todo el mundo lo llama, y bueno, el exceso, digamos, de grasa abdominal. Todo esto se conjuga para desarrollar enfermedad cardiovascular. Cardiovascular no necesariamente significa que va a tener problemas cardíacos. También puede tener accidentes cerebrovasculares o enfermedad arterial vascular periférica. Obviamente, digamos, ese sería un tema ya propio de cada colega, pero lo necesario, digamos, es evitar llegar a ese punto. Tratar, digamos, de que la persona, digamos, con actividades simples, o sea, con recaudo simple más que nada, o sea, no llegue, digamos, a esa etapa de tener que venir ya enfermo a nuestro consultorio. Cuestiones básicas como una buena alimentación, actividad física y, por sobre todas las cosas, disminuir como sea, digamos así, la tasa de estrés. Poco difícil, digamos, con los tiempos que corren, pero eso ayuda bastante. En cuanto a las recomendaciones que se le puede dar al paciente, digamos, para evitar llegar, digamos, al síndrome metabólico como tal, se pueden hacer algunos estudios previos, o sea, una consulta acá, digamos, al médico cardiólogo o un médico clínico, lo más cercano al domicilio que tenga, para que le haga un control. Un simple laboratorio, un análisis de sangre, un ecocardiograma en nuestro campo y una radiografía de tórax,
es más que suficiente, digamos, para detectar, digamos, esta clase de patología que se conjugan entre todas para desarrollar otra enfermedad mucho más compleja con el tiempo. Bueno, referido al síndrome metabólico así como tal, o sea, son enfermedades vasculares. Afectan, digamos, la vasculatura arterial de cerebro, de corazón y, como te decía, digamos, de miembros inferiores, que en el primer caso, a nivel cerebral, hace lo que todo el mundo conoce como accidente cerebrovascular, que se llama accidente cerebrovascular, stroke también le dicen. En el segundo caso, digamos que el corazón, a nivel cardíaco, desarrollan, tienen infarto agudo de miocardio, que si bien, digamos, son enfermedades que uno las puede evitar, el problema de estas es el déficit, o mejor dicho, digamos, el compromiso con el que queda el paciente una vez que desarrolla la enfermedad. Ese compromiso con el que tiene el paciente, ya sea un déficit motor o la imposibilidad de hacer actividad física porque tuvo un infarto, se podría haber evitado tiempo atrás haciendo prevención, comiendo sano, caminando y una consulta. Una consulta previa es fundamental. El que el paciente, digamos, venga a nuestro consultorio no significa que nosotros acá le vamos a decir, no, usted está enfermo, automáticamente haga esto, no. Nosotros lo podemos controlar en la etapa previa y eso va a redituar en salud para el paciente y, por sobre todas las cosas, un ahorro importantísimo en cuanto a la compra de medicamentos, digamos, porque eso es también un problema bastante complicado hoy por hoy. Y bueno, el último caso, que sería el de las enfermedades vasculares periféricas, y bueno, también, digamos, el paciente tiene la imposibilidad de caminar, digamos, porque tiene ya muy enferma la vasculatura, no hay buena irrigación, o sea, se taponan las arterias, o sea, con placas ateromatosas, todo lo demás, y eso, o sea, como te digo, o sea, lleva, digamos, a la enfermedad. Todo paciente que tiene un infarto o que tiene, digamos, un accidente cerebrovascular es o sea, ya toda su vasculatura está enferma, no es algo propio de un sector en particular. Eso también se tiene que tener en cuenta bastante. En este bloque vamos a hablar sobre urología y en la ciudad de Tucumán existe el CUR. El CUR es el Centro Urológico Rasguido, un centro urológico muy importante en la ciudad de Tucumán que está compuesta por una serie de médicos, por varios médicos, entre ellos la familia del doctor Ricardo Rasguido. Hoy estaremos junto al doctor Alejo Rasguido, quien es uno de los integrantes de esta institución, y vamos a hablar sobre una patología muy importante, agrandamiento de la próstata, un problema que se produce en los hombres y le diría que prácticamente en la totalidad de los hombres en edades adultas se produce este problema. Vamos a ver por qué es que se agranda la próstata, de qué forma es que se manifiesta en el cuerpo humano y una persona puede sospechar que está ante este problema. El doctor Alejo Rasguido, desde el Centro Urológico Rasguido en la ciudad de Tucumán. La hiperplasia prostática benigna es el crecimiento bueno, por así decirlo, de la próstata. La glándula esta se encuentra situada entre la vejiga y el conducto por donde sale la orina, que se llama uretra. Pero cuando comienza a crecer, comienza a hacerlo más estrecho el conducto, generando síntomas urinarios bajos que se llaman, con dificultades de las mismas. La glándula prostática se alimenta de la testosterona y que genera el crecimiento con el paso del tiempo. Pacientes mayores de 45, 50 años ya comienzan a sufrir las consecuencias de este agrandamiento.
Las causas pueden deberse a muchos factores. Si bien no está establecido específicamente alguna medicación o alguna alimentación o estilo de vida, se sabe que las comidas ricas en grasa, los pacientes con síndromes metabólicos, o sea, con obesidad, con alteraciones hormonales, y dietas ricas en grasa, el consumo excesivo de alcohol, café y irritantes genera que la próstata tenga su agrandamiento y sus dificultades. Los síntomas por los que nos consultan los pacientes son principalmente por polaquiuria, o sea, comienza la frecuencia de la orina más seguida. Y más importante, la nocturia, o sea que el paciente comienza a levantarse durante la noche 2 o 3 veces, generando que el paciente no descanse bien y que el día siguiente tenga un día mucho más agotador. Bien. También puede presentarse disuria, que es ardor al orinar. Puede presentar urgencia miccional, que el paciente necesita ir a un baño en el lugar donde esté urgente, porque si no puede llegar a incontinencias de urgencia. Bien. Y muy raras veces puede poder presentar molestias entre el ano y los testículos, que se llama el periné en esa zona. Es muy importante realizar estudios diagnósticos para descartar o hacer un diagnóstico diferencial entre el agrandamiento prostático benigno y el cáncer de próstata. Por eso es muy importante hacer un PSA, que es un marcador en sangre que nos induce o nos lleva a determinar si tiene o no riesgo el paciente de tener cáncer de próstata. Una buena ecografía para medir el tamaño de la próstata, valorar los riñones, que no haya dilataciones, nos ayudan a descartar que ya no haya un proceso obstructivo y que el paciente ya esté orinando con muchas dificultades y le queden restos de orina después de orinar, favoreciendo a infecciones urinarias. Además, puede presentar un pequeño sangrado propio del agrandamiento de la próstata. Ya una vez determinado eso, teniendo un tamaño de próstata generalmente superiores a 50-60 gramos, ya se evalúa lo que se llama la uroflujometría computarizada, que es un estudio que el paciente orina en una especie de inodoro que tiene una computadora en su parte inferior y registra la presión del chorro, cuánto dura en orinar, cómo son los gráficos del chorro, y nos ayuda a determinar si el paciente ya está sufriendo el agrandamiento prostático por la estrechez del conducto. Bien, y además es muy importante evaluar en estos pacientes, en caso de haber un sangrado, que no haya ninguna lesión activa, o sea, que pueda generar malignidad tanto en vejiga como en el cuello, y en esos casos específicos realizar una uretrocitoscopía flexible para que el paciente no sienta tantas molestias de la citoscopia rígida que se realiza en estos pacientes. Amigos de la salud, hasta aquí hemos llegado en una nueva entrega de Hola Salud Tucumán. Será hasta la próxima semana, domingo 12:30 horas del mediodía. Muchas gracias por habernos acompañado.